Buenos días. Vamos a empezar con esta segunda mesa de esta segunda jornada del Foro de Seguridad y Protección de Datos en un formato mixto en el cual algunos de los participantes vamos a hacerlo de manera telemática y otros que cuentan con más suerte que nosotros lo van a poder hacer de forma presencial desde Oviedo. Si os parece, vamos a iniciar ya pues, esta mesa en la que vamos a tratar diferentes aspectos relacionados con el intercambio de información o los intercambios de información que hemos debido afrontar en esta situación de pandemia. Tal como apuntó ayer la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos en la sesión inaugural, esta situación de pandemia, desde el punto de vista de la protección de datos, ha supuesto yo diría, una prueba de fuego para diferentes sectores de la normativa vigente. Por descontado, ha puesto bajo la lupa nuestra regulación de los estados de alarma, una regulación que nunca habíamos sospechado podría llegar a tener la aplicación que ha tenido. Pero desde nuestro punto de vista, lo que ha puesto de manifiesto es que los principios, la normativa de protección de datos, en relación con la normativa de salud pública, nos ha dado un instrumento potente para afrontar con las debidas garantías las necesidades derivadas de esta situación de pandemia. Como sabéis, la normativa de protección de datos nos obliga a gestionar los riesgos, ello de manera muy especial tras el nuevo reglamento general. Y ello implica tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la probabilidad de los riesgos y la gravedad de los riesgos. En un campo como el que estamos hablando, tanto la probabilidad como la gravedad yo diría que son de nivel máximo. La probabilidad porque a nadie se le escapa lo golosa que puede llegar a ser la información sobre la salud de las personas, y mucho más si es a través de grandes bases de datos que nos ofrecen información masiva sobre la salud de las personas. Pero además, digo, la probabilidad de esos riesgos también se incrementa notablemente cuando se produce en una situación imprevista y en la cual van a intervenir una pluralidad de actores, como ha sucedido durante esta pandemia. Por tanto, gravedad y probabilidad altas de riesgo, con lo cual debemos tomar una serie de precauciones. En primer lugar, para cualquier comunicación, para cualquier intercambio de datos, deberemos contar con una base jurídica suficiente, artículo 6, artículo 9 del Reglamento General. Deberemos utilizar solamente aquella información que sea la mínima indispensable para la finalidad perseguida, principio de minimización, y además deberemos hacerlo adoptando aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten adecuadas y proporcionadas a la situación para que ese tratamiento se lleve a cabo con las debidas condiciones de seguridad. En esta mesa vamos a aprovechar para poder compartir experiencias desde diferentes perspectivas sobre cómo se han producido estos intercambios de información y sobre las mejoras, aquellos puntos que podrían ser mejorables cara al futuro. Para hacerlo vamos a contar con 4 ponentes de primera fila, ya digo, provenientes de diferentes sectores, y vamos a estructurar la mesa de manera que puedan hacer una primera intervención de unos 8 o 10 minutos cada uno de ellos, para dar luego paso a un turno de preguntas
ya sean por parte del moderador, ya sea por parte de los participantes que nos hagan llegar las preguntas que nos hagan llegar a través del chat de la jornada. Sin más introducción, voy a dar paso a Mercedes Alfaro, que es subdirectora general de Información Sanitaria de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad, que nos va a plantear o nos va a hablar, entre otras cosas, sobre estos intercambios de información a nivel del Ministerio de Salud, pero también con las intervenciones que ha habido por parte de las comunidades autónomas. Cuando quieras, adelante, Mercedes. Muchas gracias, Santiago. Yo lo que quería poner un poco de relieve ha sido la situación de partida y el esfuerzo que todas las administraciones, los profesionales, tanto de sanitarios como los de sistemas de información, a todos los niveles, pues hemos tenido que hacer, y me incluyo modestamente, hemos tenido que hacer en este periodo de pandemia. Si nos damos cuenta cuál era la situación de partida en marzo de 2020, había un sistema de vigilancia que se establece en España a través de la RENAVE, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que tiene un sistema de información que se llama SIVIES, donde se notifican todas aquellas enfermedades de declaración obligatoria, caso por caso. Gripe, sarampión, todas las transmisibles, que llevaba un ritmo ya pues muy acuñado y muy estable a lo largo del tiempo, con algunos pequeños sustos de una gripe diferente o cuando la crisis del ébola, pero en general con un sistema de información muy, llamémosle, al trantrán, donde las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de salud pública, recogían sus datos, insisto, son de declaración obligatoria esas enfermedades, se mandaban a la red nacional y en la red nacional pues se hacían las estadísticas y los sistemas de información y los boletines de cómo iba evolucionando pues, la tuberculosis, el sarampión, la rubeola, todas las transmisibles. Llega una pandemia sin precedentes, que ya nos duele la boca de decir todo lo de la pandemia sin precedentes, y los sistemas de información pues no se encuentran acomodados a una respuesta de este tipo. ¿Qué sucede en ese momento? Pues que hay que poner en marcha sistemas de información de nuevo cuño, porque el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad en general, la sanidad española en general, sí tienen muy buenos sistemas de información para analizar tendencias. Es decir, en el Ministerio se tienen todas las altas hospitalarias que se producen en España, sector público y sector privado, todas, y con las causas de hospitalización, los resultados de esa hospitalización, lo que se le ha intervenido, pero eso se tiene un año después de que esos ingresos se han producido. O se sigue habitualmente a una cohorte de 5 millones de personas, la misma cohorte en atención primaria, y sabemos cuánto han frecuentado a lo largo del año, qué enfermedades han tenido, qué control de tensión, con lo cual tenemos una información muy rica para ir viendo cómo está evolucionando la salud y la atención a la salud, pero no son sistemas de información de respuesta rápida, son sistemas de información más de evaluación y para la toma de decisiones, pero dentro de un ritmo normal de la vida, no era para una pandemia. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, pues había una serie de objetivos, como todos sabemos, unos eran epidemiológicos y otros eran más asistenciales, todos de afrontar la pandemia, entre los cuales era muy importante tener controlada la transmisión comunitaria. Para eso era necesario un diagnóstico precoz y un aislamiento de los casos, un control también de los contactos. Por otra parte, en cuanto a los más asistenciales, la atención primaria la voy a poner en el medio porque hace una labor de salud pública muy importante también. Interviene en esa transmisión comunitaria controlada, además de los servicios de salud pública, pero la atención primaria debe atender en primera instancia los casos de COVID que le llegan, seguir además el resto de pacientes que siguen teniendo patologías, colaborar con salud pública a esa contención comunitaria. Y el manejo clínico en el hospital de los casos pues necesitaba
además de hacerlo compatible con la atención individual indemorable de otros pacientes. Sabéis que se suspendieron muchos ingresos que eran programados o muchas consultas, pero hay una indemorable, a la gente le sigue dando infartos y la gente sigue necesitando entrar por urgencias por otros temas, pero había que garantizar una disponibilidad suficiente de camas y de camas de UCI con su correspondiente dotación de respiradores. Y una disponibilidad de material sanitario en toda la red, que sabéis que en un primer paso, en un primer momento, también hubo un problema de abastecimiento a nivel internacional, pues desde EPIs, desde trajes de protección, hasta respiradores, otro material como los hisopos para las pruebas, incluso algunos medicamentos. Bien, para todo eso hubo que establecer un sistema de información ex novo que agrupara a toda la sanidad española y que permitiera saber al día cómo se estaba desarrollando la pandemia. Y para eso se montaron dos sistemas de información fundamentalmente. Uno que nos daba cuenta de las personas que estaban siendo diagnosticadas, y lo que se optó fue por ir al origen, a los laboratorios. En aquel momento, además, todas las pruebas diagnósticas fiables se hacían en los laboratorios, en las PCRs, las famosas PCRs. Para hacer una PCR no lo puede hacer cualquiera, se necesita un termociclador, se necesita un equipamiento que permitía que estuviera condensado, concentrado en los laboratorios que tenían todas esas características. Por lo tanto, lo que se hizo fue, a raíz de una orden de sanidad, desarrollar por resolución un sistema por el cual los laboratorios debían enviar todas las muestras procesadas diariamente a la Consejería de Sanidad del territorio donde estén radicados esos laboratorios y de cuya población están haciendo muestras, están haciendo analítica. Las comunidades autónomas, esa información les es inmediata y es utilísima para conocer el seguimiento de la pandemia, pero con una demora de otras 12 horas, esas pruebas nos llegan al ministerio y lo que hacemos es georreferenciarlas y devolverles a las comunidades autónomas la ubicación de dónde están apareciendo los nuevos casos con los correspondientes indicadores de las incidencias acumuladas, de la tasa de la probabilidad de rebrote, de todos los indicadores que les pueden ser útiles. Las comunidades autónomas desde el primer momento empezaron a georreferenciar sus casos y probablemente con mucha más finura que lo que se puede geolocalizar a nivel estatal, porque en la comunidad autónoma se tiene el domicilio de la persona, pueden geolocalizar por barrios, por calles. En el ministerio nuestra georreferenciación llega a código postal, a distrito postal. ¿Qué ventajas le da a una comunidad autónoma? Pues que puede tener un sistema interno muy bueno de georreferenciación, pero las poblaciones limítrofes de otras comunidades autónomas no las está viendo la comunidad. Y con esto sí que está viendo que el municipio de al lado de los suyos, donde además, hombre, había confinamiento, pero hay un tráfico de personas para trabajar o para ir a la compra o para ir a la farmacia importante, pues eran zonas que estaban en una u otra situación. Por lo tanto, permitían una gestión mucho más estatal de la pandemia. ¿Qué hacíamos con esos datos? Pues cuando los laboratorios debían recoger inevitablemente el código de identificación personal de la tarjeta sanitaria de las personas y en caso de que no tengan tarjeta sanitaria, porque era el sector privado, el DNI o un identificador fuerte. De tal manera que ese nos lo tenían que mandar al ministerio. Cuando llega aquí, la información se cruza con la base de datos de población protegida, donde se encuentra, que sabéis que es la base de datos poblacional más grande que hay en España, porque tiene a todos los menores, cosa que no tiene el DNI, porque tiene a población que no está regularizada, pero sí tiene derecho a la asistencia sanitaria, y porque desde hacía muy poco antes estaban entrando las mutualidades provisión privada, porque la provisión privada, como todos sabéis, se financia públicamente
a través de los impuestos. Ya desapareció aquello de las cuotas a Seguridad Social, las cuotas a MUFACE. Ya se paga todo a través de impuestos, a pesar de que se mantengan los regímenes diferenciados. Y la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud dice que todos los mutualistas tienen que estar registrados en la base de datos de población protegida. Ya teníamos también MUFACE, por ejemplo, completa, que es la mutualidad más grande. No solo la de previsión pública, que se ha estado de siempre, sino también la de previsión privada. Nos faltaba solo la provisión privada de Mugeju e ISFAS. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los registros que nos llegan por este sistema cruzan con la base de datos. En el momento en que cruzan con la base de datos, nosotros lo que hacemos es asociarles el código postal que está en esa base de datos y se hace un hash biunívoco irreversible y se destruye la información original que nos llega con el código de identificación personal. Y ya trabajamos solo con ese código que no tiene ningún sentido, pero sabemos que es una persona de tantos años, de tal sexo y que se ubica en tal código postal. De tal manera que también nos ha permitido ver si la persona que tiene la tarjeta sanitaria en Bétera, Valencia, la prueba se le ha hecho en Lugo, esa persona está desplazada. Puede ser que viva en Bétera, en Lugo, y no haya hecho el cambio de tarjeta sanitaria, pero también nos da un poco cuenta de los movimientos de la población. Entonces, este ha sido uno de los sistemas de información pues, más útiles. Otro sistema de información, y aquí me voy a entretener mucho menos y luego ya vamos comentando lo que consideréis oportuno, es el de capacidad asistencial. Pero ese sistema de información era estadístico. Ahí no había datos personales excepto el del hospital que reportaba. Todos los hospitales españoles públicos y privados a las 13 horas de cada día nos envían desde el mes de abril, los primeros meses la información era, bueno, con una calidad regular, pero ya a partir de mayo, junio la información tiene una calidad bastante buena. Nos mandan los ingresos y altas, tanto en hospitalización convencional como en UCIs. Y por lo tanto se va siguiendo, nosotros la información la agrupamos luego por municipio, por provincia, por comunidad autónoma y a nivel nacional. Y vamos viendo cuáles son las tasas de ocupación en cualquiera de las modalidades asistenciales. De ahí ese dato que sale en los telediarios, las UCIs están ahora mismo al 18%, han llegado a estar al 40 y tantos por ciento. Ha habido comunidades autónomas que han estado al 90% utilizadas por COVID durante varias semanas. Toda esa información sale de ese sistema de información. Y de la misma manera, semanalmente, nos mandaban por ese mismo circuito, por ese sistema nuevo de capacidad asistencial, el material disponible, tanto en materia de protección de los profesionales como de medios diagnósticos. Por lo tanto, se ha podido hacer un seguimiento hospital a hospital, comunidad a comunidad, provincia a provincia, de cómo estábamos de materiales y su consumo semanal para poder hacer el cálculo de las reservas que había y de la capacidad que iba a haber para poder afrontar sucesivos picos. ¿Qué hemos hecho con toda esta información? Pues hemos hecho bastantes simulaciones. Las simulaciones sabéis que cuesta hacerlas, o sea, parece como que, bueno, tenemos muchísimos datos, vamos a darle a un botón que nos van a salir enseguida resultados. Bueno, eso cuesta. Pero ahora mismo pues los responsables de seguir la pandemia, la Dirección General de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Sanidad y su órgano técnico, el Centro de Control de Alertas, tienen estas herramientas a su disposición, al igual que lo tienen las consejerías de Sanidad. Y aquí me quedo. Perfecto, Mercedes. Seguro que podrías estar contándonos cosas durante mucho tiempo y serían todas tan interesantes como las que has expuesto, pero de momento lo dejamos aquí, luego volvemos sobre el tema. Vamos a dar paso al segundo de los ponentes, el señor Ángel Cabal. Ángel Cabal es funcionario de la Seguridad Social y cuenta con una larga trayectoria en la administración pública, como director general de Modernización y Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, director general de Planificación de Recursos Humanos, director general de Tecnologías de la Información y actualmente director gerente del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, el CAST. Sin más, Ángel, adelante, nos va a contar su experiencia
de este consorcio que presta servicios para el intercambio de información a muchos de los municipios de Asturias. Adelante, Ángel. Muchas gracias Santiago por la presentación y un saludo a mis compañeros de mesa, a David, a Maider y a Mercedes, que estamos en videoconferencia. Bueno, quizá mi papel en esta mesa sea un poco la voz de la administración local, ¿no? De los pequeños municipios. En Asturias tenemos 71 municipios menores de 20.000 habitantes y en España ese número se eleva pues, prácticamente a más de 6.000. La realidad de la administración local de menor tamaño es una realidad muy compleja porque son administraciones que tienen todas y cada una de las obligaciones que tienen las organizaciones grandes. Nadie exime a un ayuntamiento pequeño de tener un delegado de protección de datos por tener 400 habitantes. Entonces, hacen falta soluciones consorciadas y compartidas para ayudar a estos pequeños municipios. Bueno, en el Principado de Asturias se crea la figura del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, que nace con esta vocación. La vocación es ayudar a los ayuntamientos menores a digitalizarse y al ponerse al día en materia de tecnologías y de digitalización municipal. Esa es la función primordial del consorcio y a eso nos dedicamos. Para eso, ¿qué hacemos? Pues tenemos un conjunto de recursos compartidos, porque esa es nuestra filosofía. Seremos eficaces y eficientes en la asignación del gasto si conseguimos un ecosistema de recursos compartidos, de manera que tenemos una infraestructura, un CPD común, donde alojamos los datos del conjunto de ayuntamientos. Tenemos una red de comunicaciones que tiende el contacto entre este CPD y el conjunto de corporaciones locales, y luego proveemos de un conjunto de aplicaciones de gestión, pues nómina, padrón, recaudación, contabilidad financiera y presupuestaria, gestión de expedientes en cumplimiento de la Ley 39 del 2015, todo un conjunto de soluciones que hacen que los ayuntamientos tengan una digitalización adecuada para su gestión. Pero eso no acaba con las necesidades municipales. Surge la protección de datos y ahí damos un paso más. Montamos un sistema para que todos los ayuntamientos menores tengan un único delegado de protección de datos y tengan una política de tratamiento adecuada y que permita que las obligaciones sean cumplidas también en esos ayuntamientos pequeños. De manera que tenemos un delegado de protección de datos común para todos. Hemos conseguido que todos los ayuntamientos aprueben su política de protección de datos en el Pleno Municipal, todos hayan inscrito al delegado en la Agencia de Protección de Datos y hemos conseguido que todos tengan publicado un registro de actividades de tratamiento de al menos de las actividades de los tratamientos más comunes en el término municipal. Nosotros, desde el punto de vista de gestión de este contrato y de gestión del dato informático, somos encargados de tratamiento de todos estos datos municipales. Y nosotros, como proveedores de servicios, nos encargamos de conseguir que todos nuestros proveedores de servicios que acceden de una u otra manera al conjunto de los datos localizados en nuestro CPD tengan suscrito su correspondiente acuerdo de subencargado de tratamiento. Por lo tanto, de esta manera intentamos cerrar el conjunto de obligaciones, al menos las obligaciones básicas, para las entidades locales. En todo este tiempo donde la pandemia ha estado presente en la actividad pública, hemos aprendido un par de lecciones. La primera es que el hecho de contar en el territorio, vamos a decir, con un criterio común en materia de protección de datos, nos ha permitido evitar posibles diferentes criterios a la hora de acudir a determinados intercambios de información en este caso, con el regulador sanitario del Principado.
Si nosotros hubiéramos contado con un conjunto de delegados de protección de datos en cada uno de los ayuntamientos, 71 ayuntamientos y 10 mancomunidades, probablemente algunos aspectos hubieran llegado a unos puntos donde los criterios pudieran haber sido diferentes. En este caso, al ser una única entidad la que presta los servicios de protección de datos, pues ha sido mucho más sencillo este intercambio. Hemos también, ya desde el punto de vista de seguridad, hemos también conseguido que todo el personal municipal pudiera hacer uso del teletrabajo en las épocas duras de confinamiento de la pandemia, y lo hemos hecho además como se debe hacer en tecnologías, que es con seguridad, de manera que todos los accesos se producían a través de la utilización de un doble factor de autenticación. Quiere decir que esto ha conseguido, pues primero, que los ayuntamientos hayan sido operativos durante las épocas de confinamiento y de trabajo, del teletrabajo de las entidades, y además que la información que ponemos a disposición de todos, mediante guías, mediante buenas prácticas, mediante consejos y mediante boletines permanentes, haya sido la misma y haya sido puntualmente correcta en todos y cada uno de las demarcaciones territoriales. Este ha sido un poquitín el esquema de trabajo durante la pandemia. En cuanto a alguna lección aprendida, yo me gustaría comentar quizá la importancia que yo personalmente he detectado en los subsistemas de servicios sociales municipales. Los servicios sociales es un subsistema absolutamente poliédrico, es multisectorial. Acoge a la infancia, familia, discapacitados, a mayores, es multirrecurso. Genera subvenciones, ayudas, alojamientos, tutela, subsidio. Es multiadministración porque opera en un mínimo de 3 administraciones, cuando no de 4. Tiene que ver las administraciones locales, que funcionan en el entramado social y en todo el juego de la asignación de recursos. Está la comunidad autónoma y está la estatal a través de los organismos estatales y de las bases de datos comunes. Y además, digo que es poliédrica porque incluso tecnológicamente es disperso. Los servicios sociales generalmente fueron surgiendo un poco como soluciones para determinados problemas, una solución para familia numerosa, una solución para discapacidad, una solución para reconocimiento de minusvalía,